explicamos que la primera mitad de este año iba a ser compleja y dijimos con muchísima claridad, algunos se lo tomaron para la joda, digamos la cosa como son, el segundo semestre, pero dijimos que en el segundo semestre íbamos a empezar a ver una mejora notable en las distintas variables económicas. Y eso es exactamente lo que está pasando, ¿no? And now for something completely different. Bienvenidos a El Circo de la Deuda Flotante del Economista del Medio. Con Fonsi como el cheto de la banca extranjera, Fede como Arnoldo con pelada, y Mariu como Heidi emponchada. Invitados especiales, la banda de marxistas residuales de Kicillof. Y como dijo el general Mauricio, se acabó la joda para todo el mundo. O sea, ¿What? Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Economista del Medio. Espero que les haya gustado la introducción. Me divertí un montón haciéndola. Voy a ver si le cambio algunas cositas y si consigo una locutora mujer que me haga las introducciones. Pero si saben el truquito, después lo pueden publicar ahí. Pero me parece que quedó lindo igual, ¿no? Quedó divertido al medio. Bueno, quiero empezar agradeciendo a todas las personas que están compartiendo el programa en Twitter, que nos hacen reviews en iTunes, en iVoox, etc. Me alegra mucho que les sirva el programa y que quieran transmitirlo a otras personas. Eso es una de las cosas que más nos sirve a nosotros, que ustedes difundan la palabra, entre comillas, que sonó muy pastor eso. Pero la idea también es que llegaran a nueva gente para que ellos conozcan este medio que es el podcast y también se puedan informar sobre lo que pasa en la Argentina, que creo que esa es la base, la idea de este programa semana a semana. Bueno, vamos a empezar el programa con un poquito con los datos que salieron esta semana, que son heavy. La verdad que han salido cosas fuertes en la Argentina. Pero antes que nada, el lunes me desayuné una frase que no fue muy feliz y me dio el pie a escribir el guión de este programa. Margarita Stolbizer dijo: no tengo dudas de que estamos mejor en la Argentina. Y después obviamente derivó para el lado político y comparó el kirchnerismo con el macrismo y qué sé yo. Pero a la historia hay que entenderla en el contexto. Y cuando uno dice estas frases y los diarios levantan esto, mucha gente se puede sentir muy ofendida por el hecho de que estamos mejor, pero en términos económicos no estábamos mejor. Y bueno, y los datos que salieron sobre el primer semestre confirman de que claramente la Argentina no está en una buena posición actualmente. A ver, vamos a empezar por el dato más importante de todos, el PBI, que en el segundo trimestre mostró una caída del 2,1 trimestre contra trimestre en términos desestacionalizados. Mientras que, si vos lo ves en términos anuales, es decir, segundo trimestre de 2016 contra segundo trimestre de 2015, la caída fue de 3,4% anual. Obviamente, lo que te está diciendo esto es que se aceleró. Si vos comparás la caída del primer trimestre en términos desestacionalizados con la del segundo, caímos más. O sea, fue muy duro el segundo trimestre para la Argentina. La verdad que es un dato fuerte. O sea, ya has sabido que, obviamente, que el reacomodamiento que se estaba llevando a cabo, tanto por las cuestiones que hicieron en política fiscal como monetaria, cambiaria, salarial, etcétera, iban a impactar en el nivel de actividad. En Argentina, cualquier cambio que uno haga a un ciclo económico, en particular a un modelo económico, va a tener alteraciones y va a tener estos tiempos de shocks donde la gente no sabe qué hacer, está nerviosa, que pum, que pam. Pero bueno, es fuerte el número. Y obviamente acá los medios jugaron su partida, ¿no? Porque cuando vos te pones a ver los titulares, Ámbito, que es un medio opositor al gobierno de Mauricio Macri, está
te dicen, no, cayó 3,4, qué sé yo. Y otros medios como que, bueno, trataron de matizar un poquito más. Y ahí está el juego mediático en el fondo. Y vos lo ves con los datos económicos. Porque no es lo mismo hablar del desestacionalizado trimestral, en particular en esta serie, que cuando te muestran el anual. Porque, mira, este es un pequeño truquito que creo yo ya lo comenté en algún momento en el podcast y si no viene bien repetirlo. Cuando vos tenés una serie, ¿no? Cualquier tipo de serie así, que tiene un montón de datos, vos podés empezar a encontrar lo que se llama estacionalidad, ¿no? Un evento que se repite, por ejemplo, no sé, todos los febreros o todos los abriles. Entonces, a veces comparar el dato de abril contra el del mes siguiente o el mes anterior no es lo más correcto. Lo que hay que hacer en ese caso para comparar mes contra mes es quitarle la estacionalidad. Los economistas, habidos de este problema, dijeron, che, esto de mirar trimestre contra trimestre una serie que tiene estacionalidad está mal, porque realmente no estáis sabiendo qué pasó. Que agarraron un par de estadísticos, le dijeron, vení negro, dame una mano con esto, necesito un filtro. Entonces calcularon ahí, hicieron unos cálculos, hicieron un par de papers y se publicaron un par de filtros que lo que te permiten, básicamente, es realizar una cuenta sobre la serie original para poder extraer un nuevo dato que sí es comparable trimestre contra trimestre. Por eso cuando te hablan de los datos, tenés el trimestral desestacionalizado mensual y el anual, ¿no? Entonces, pero los diarios agarran lo que quieren porque cuando quieren pegar no importa nada. Porque la persona que no es economista o que está dedicada a esto o realmente le interesa o la verdad que no tiene tiempo para profundizar, ve el titular del diario y confía, ¿viste? Porque uno cuando compra algo está haciendo el mayor voto y acto de fe que puede hacer en el mercado, que es dar tu dinero a cambio de algo. Y en el caso del diario, a cambio de información. Y si el diario me dice que la Argentina está cayendo 3,4, me voy a poner muy mal. No voy a indagar mucho más porque considero que esa es la verdad. Pero tengan cuidado que detrás de estas cuestiones hay algunos jueguitos que tienen que tener en consideración. Pero bueno, este fue el primer semestre. Ya sabíamos que el primer semestre iba a ser duro. Pero empezaron a salir datos de julio. O sea, ya estamos hablando de la segunda mitad del año. En particular salió el EMAE. ¿Qué es el EMAE? El estimador mensual de actividad económica. Es lo que en la jerga se conoce un PBI mensual. Es un indicador que aproxima de cierta forma la evolución de esta serie trimestral, que es la que comenté anteriormente, con lo cual te permite ir siguiendo el PBI mes a mes y qué sé yo. Bueno, en términos mensuales desestacionalizados, julio mostró una caída del 0,4%. Acá viene el dato duro. En términos interanuales la caída fue de menos 5,9%. Baldazo de agua fría, durísimo. Segundo semestre, el Fonsi me dijo que todo venía para arriba, pero me dio casi 6% de caída. Duro, ¿no? Muy duro. Es un dato complejo, ¿no? En este marco, ¿cómo anda la política, cómo andan los indicadores laborales, ¿no? Bueno, en agosto dio que se volvió a incrementar la tasa de despidos y hoy ya sabíamos que en el segundo semestre la tasa de desempleo había alcanzado el 9,3%, o sea, Argentina viene en recesión, con pérdida de empleos y encima entró en el segundo semestre con datos muy fuertes, muy duros. En este marco uno ve la política económica, ve los resultados de esta política económica y a su vez ve cómo impactó obviamente el nivel de empleo porque son correlacionadas, pero también hay unas cuestiones más en la Argentina, porque todas las políticas que se realizaron durante este tiempo tuvieron impacto en las variables sociales. Y hoy salió el dato de pobreza y el presidente Mauricio Macri, para evitar que otra vez el kirchnerismo se le fuese a la yugular, como le hizo con el desempleo, que tiró los datos, el INDEC así nomás, y los kirchneristas dijeron, pero Mauricio Macri en 9 meses, en 6 meses, mirá lo que hizo, bla, 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 bla. Se plantó en conferencia de prensa y dijo, 1 de cada 3 argentinos es pobre. Y esto, hay que decir la verdad, si uno mira los datos de la UCA, y se olvida de la pavada, de la vergüenza que fue el INDEC durante mucho tiempo, es un problema que la Argentina tiene hace mucho tiempo. No fue culpa de Mauricio Macri, no fue culpa de estos 9 meses. Puede haber tenido algún impacto, obviamente, en el levantar un poco más el indicador, pero la Argentina hace mucho tiempo que está estancada en nivel de actividad, en nivel de empleo, y los indicadores sociales vienen mal hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. Entonces la Argentina, ¿viste? En base a la frase de Margarita Stolbizer de que no tiene duda de que estamos mejor, y no, o sea, en términos económicos no estamos mejor, o sea, la actividad está yendo para atrás,
el empleo está yendo para atrás, hubo un fuerte incremento de los precios este año, con lo cual la gente, claramente, el índice de miseria está muy mal. Argentina ocupa uno de los puestos más altos de nivel de miseria a nivel global. O sea, que es la conjunción entre desempleo e inflación. Entonces, terrible, ¿no? Estas declaraciones así tan genéricas de los políticos argentinos, así de supuesta pseudo-oposición, son vergonzosas. Pero por suerte en la Argentina no todo es tan negro y tan terrible. Porque si se acuerdan, el EMAE me daba menos 0,4 en julio. Ya en agosto habría muy buenos datos que confirmarían que la Argentina, sí señores, está empezando a dejar de caer. Y algunos dicen que está empezando a subir el nivel de actividad. Bien. Por ejemplo, Ferreres te está diciendo que está empezando a repuntar en agosto muy de a poquitito. Ferreres tiene un indicador que trata de emular al EMAE con series propias. Saca distintos datos, obviamente, no pasa nada, no es que los inventa. Y trata de hacer su estimación también con un mes de adelanto al EMAE, ¿no? Al INDEC. Mientras, también hay una fundación que a mí me sorprendió que dice estos datos, lo cual son muy positivos. La fundación de Germán Abdala. Yo tuve que hacer una pequeña búsqueda en su momento. Es una consultora nueva que yo no quiero ser tendencioso, pero tiene algunas ramificaciones kirchneristas, pero que su dato de 1,4% de crecimiento mensual desestacionalizado con un consumo en alza está muy bien. O sea, la Argentina ya, segundo semestre profundo, está creciendo nuevamente. O sea, ese es un muy buen dato en términos de expectativas para adelante. Obviamente no creo que después del dato de julio vayamos a tener un buen tercer trimestre, ¿no? Pero dejamos de caer al menos. Ahora es el upside. Esto es interesante, ¿no? Porque, como dijimos en el podcast pasado, la semana pasada, la Argentina tiene dos cuestiones que están empezando a empujar positivamente al nivel de actividad. Se están recuperando los salarios por un lado, y a su vez el sector público está empezando a impulsar con el gasto público. La consultora Ledesma había sacado, según sus datos, que había empezado a estimar que el crecimiento del gasto público había alcanzado el 38% en agosto. O sea, está nuevamente impulsando la actividad. Vamos para adelante. Y en este marco, hoy la consultora de Martín Redrado, aquel economista célebre por estar con Lulipop, pero que también tiene una fundación de estudios, un think tank, como le gusta decir a la gente cheta de este país. Él mostró en una filmina por Twitter sus proyecciones para el año y lo que va a ser el año que viene, ¿no? Entonces él hablaba de que la Argentina en el tercer trimestre, en términos desestacionalizados, su PBI iba a mostrar una caída de 0,5 nomás. Y ya para el cuarto íbamos a crecer al 3% trimestral desestacionalizado. Lo cual, más allá de ese gran dato, casi 3%, nos daba un arrastre estadístico para el año que viene de aproximadamente 1,5%. Es decir, que básicamente si no crecemos nada, o sea, si crecemos 0, el PBI anual nos va a dar 1,5 de crecimiento para el año que viene. Es un buen dato, muy buen dato. Ya la Argentina tiene un buen piso el año que viene para crecer a un buen nivel aproximado del 3 o 4%. Tenedores de bonos de ajustados del cupón PBI, sepan que capaz reciben un pago. ¡Felicidad! O sea, bien, la Argentina dejó de caer. Fue un primer semestre muy duro, muy complejo, y a su vez ahora está empezando a mostrar cierto rebote. Está empujado por cuestiones salariales, pero también por el gobierno. Entonces, acá cabe preguntarse cuál es el espejo, ¿viste?, de las cosas macro más importantes, ¿no? Que es la inflación, que es más o menos lo que hablamos la semana pasada. Dijimos que la inflación venía bajando, pero que había cierta polémica, ¿viste? De que parece que había un indicador de price tag que Cavallo remarcó en un blog que decía que subían los precios y que tenga prudencia el Banco Central, porque qué sé yo, que pin, que pum, que pan. Bueno, el Banco Central, para echarle más leña al fuego, esta semana no bajó la tasa de interés. La dejó en 26,75% anual para sus licitaciones del EVAX a 35 días. Es decir, que el Banco Central dijo, muchachos, me parece que, bueno, ante la duda, viste, de lo que está pasando en el corto plazo, mejor la dejo acá la tasa y gano un poquito de credibilidad por el combate de la inflación, porque si bien la actividad se está recuperando, los precios todavía no tienen una tendencia clara y yo me voy a primero plantar y voy a priorizar los precios antes que el nivel de actividad. Dado que está empezando a recuperar, yo prefiero ser un poquito
más negativo y que los otros factores crezcan, pero yo en el fondo estoy manteniendo mi prioridad en el corto plazo, que es el control el combate contra la inflación, esa lucha encarnizada que nuestro Arnoldo Schwarzenegger se plantó a dar contra la inflación. De hecho, esta semana presentó en una muy interesante conferencia que está disponible en YouTube el plan monetario para el año que viene, que prevé que la inflación esté entre 12 y 17, con lo cual hay que bajarla de los valores actuales, hay que pelearla, va a tener suerte, probablemente triunfe, pero aquí está el quid de la cuestión. Porque ¿qué pasa? Más de un político que ve que el año que viene el macrismo tiene que ganar sí o sí, arrasar para asegurarse gobernabilidad, tiene que hacer todo lo que sea. Entonces la economía de Argentina tiene que florecer por todos lados. Pero este tipo de Banco Central tiene tasas de interés reales positivas altas para controlar la inflación. Este chabón está limitando el crecimiento de la Argentina, está limitando las posibilidades del PRO de arrasar en las elecciones y generar gobernabilidad. Schwarzenegger, a la hoguera, Plaza de Mayo, lo vamos a prender fuego ahí con globitos alrededor, ¿viste? Todas esas cosas que hace el PRO. Bueno, acá está el quid de la cuestión. Porque, viste, muchos van a empezar a poner presión para que el Banco Central empiece a bajar la tasa, para que sí acompañe el ritmo de crecimiento de la recuperación económica y que tengamos un crecimiento de 5 o 6%, porque eso, viste, gana votos. Y pasa que mantengamos el dólar fijo, viste, esas cosas. Total, viste, que ganar y que no pasa nada, esto es maquiavélico. Al fin justifica los medios, ganamos y después arreglamos todo. Esto ya lo hicimos con el kirchnerismo, ganamos y después arreglamos todo. Este ciclo político no sirve para nada. Lo único que hace es pateamos el problema para adelante. Total, alguien lo va a venir y lo va a arreglar. Y si no, tenemos deuda, viste, ya fue. A mí me parece clave que en este contexto de recuperación y visión política de ponerle de acá a un año, que el Banco Central se mantenga independiente, combate la inflación y que inclusive lo veo con buenos ojos a que sea un limitante al crecimiento. Es decir, podríamos crecer al 5, pero crecemos al 3, porque el Banco Central está peleando contra la inflación. Y bueno, hay que empezar en la Argentina a ser un país en serio, a mirar a largo plazo y entender los beneficios que justamente tiene una inflación baja y controlada, ¿no? Que son estos que te mostraba Federico Schwarzenegger, ¿no? Cuando vos sos un empresario tenés previsibilidad, cuando vos vas a firmar un contrato y sabés cómo va a ser el horizonte de precios, es un problema menos en la Argentina. Te permite proyectar y que esas proyecciones después sean verdaderas, que no sean un invento, porque después es una devaluación o que es zaraza. Entonces, a ver, ¿por qué entonces el Banco Central es fundamental, ¿no? Que siga con su rol? Porque una vez que el Banco Central muestre efectividad en pelear contra la inflación, va a tener realmente control y los agentes económicos en la Argentina van a seguir las indicaciones del Banco Central para que el Banco Central sea que el día de mañana lleve las riendas del ciclo económico. Y no te digo, como la política fiscal ahora que impulsa, sino para suavizar el ciclo económico. Es decir, que cuando ve que crece mucho, sube la tasa, cuando ve que estamos cayendo, baja la tasa para incentivar, pero que no sea, viste, una cuestión de que empujamos con el sector público. Pero es fundamental que el Banco Central hoy gane credibilidad para que la gente lo siga adelante. Y si en este contexto de recuperación y cuestión política de mediano plazo le van a empezar a chusear a este tipo y le van a decir, si vos no haces esto, te hacemos echar, es terrible. Yo creo que hoy lo más importante para la Argentina en este contexto de recuperación, vuelvo a repetir, es que el Banco Central se mantenga independiente, demuestre independencia ante terceros y siga con su política antiinflacionaria, inclusive cuando esto pueda ser vaya en detrimento al nivel de crecimiento, porque es fundamental hoy en día que, dado que ya empezamos a recuperar, que sigamos en esta recuperación sustentable. Y hablando de sustentable, acá llegamos a la cuestión de fondo, ¿no? Ya hablamos que política fiscal y monetaria, política fiscal jugando un poquito en contra, monetaria empezando a lanzarse, el ciclo empezando a recuperar junto a una cuestión salarial. Pero ahora la pregunta es, ¿esto es sustentable? Y aquí caemos nuevamente en las conclusiones de todas las semanas, que voy a machacar y machacar y machacar, porque me parece fundamental que empecemos a ver a la Argentina como un país más allá de su sector público. Y ya sé, han salido datos terribles del empleo público, que hay 3 millones de empleados públicos y 6 millones de privados registrados. La Argentina tiene que ser más que el Estado, el sector público, que la burocracia principal y su aparato. Y dejar de depender del sector público y empezar a apelar a privados que sean
proactivos, a privados que empiecen a invertir en la Argentina, a privados que generen empleos de calidad. Para eso, todavía el Estado tiene que revisar su comportamiento en relación a los privados. Porque acá está la cuestión de fondo, ¿no? La Argentina está en el ranking, en uno de los puestos más bajos de competitividad en el mundo. Entonces, cualquier rebote que vayamos a tener del nivel de actividad no es sustentable en el tiempo. Porque hoy estamos empujando el nivel de actividad con deuda. Interna, externa, en pesos, en dólares. No importa. Hoy estamos empujando nuevamente lo mismo que hacía el kirchnerismo, solo que reemplazamos el mecanismo de financiamiento. Dejó de ser populismo con inflación, ahora es populismo con deuda. Abandonemos este ciclo vicioso de mirar a la política y empecemos a pensar a la Argentina en un país ordenado, macroeconómicamente sustentable, en el cual el sector privado puede ser productivo y por fin escapemos a este ciclo que ha llevado a la Argentina a tener 1 de cada 3 pobres. Porque en el fondo la verdadera pobreza cero no se va a alcanzar en 4 años. Se va a alcanzar en mucho tiempo, pero para llegar a ese mucho tiempo tenemos que tener paciencia. Y los políticos tienen que tener paciencia con los tecnócratas. Por eso te digo, hoy el Banco Central es fundamental que no esté mirando tanto el ciclo, sino que esté mirando todavía la inflación, que no sufra las cuestiones políticas de los tipos que le van a venir a decir cualquier cosa. Porque estamos construyendo la Argentina del mañana. Ahora, hay en palabras de Pablo Gerchunov, que se preguntaba qué pasaría si a la Argentina le va mal, a Mauricio Macri le va mal en las elecciones de 2017, a Macri le va a ir muy mal. Eso es lo que respondió ante la pregunta del entrevistador. Y la verdad que sí, porque es un plan económico que en el corto plazo muestra mucha debilidad en lo social. O sea, no mira tanto algunas cuestiones, pero que en el largo plazo va a dar muchos beneficios. Está probado, los casos de Chile, de Perú, son casos de éxito. En particular el chileno es mucho más exitoso. Por ejemplo, a mí a Sturzenegger le gusta poner mucho el ejemplo de Israel también, que combatió la inflación, que tiene una política económica ordenada. La Argentina está en ese camino, pero para lograr ese camino tiene que abandonar el ciclo político. Cuando lo logra hacer, y logre también revertir muchas de esas cuestiones que han llevado a la Argentina a tener esa extraña simbiosis entre sector público y privado, es donde realmente vamos a poder bajar este 1 de cada 3 o 32% de pobreza en la Argentina. Si no tocamos esas cuestiones, la Argentina va a seguir siendo un país que tiene un elevado nivel de pobreza, una elevada volatilidad macroeconómica y siempre vamos a terminar con crisis de la deuda o cualquier tipo de crisis hiperinflaciones, etc. Es momento, me parece que es momento definitivo de que empecemos a mirar para adelante. Lo estamos haciendo en algunos factores, en las cuestiones económicas, es momento que lo hagamos a nivel integral. Así que bueno, este ha sido el panorama un poquito de esta semana. Quise entrar un poquito con algunas cuestiones sobre macroeconomía, en particular los numeritos de coyuntura, pero también hacer un pantallazo del accionar de la política fiscal y monetaria, porque me parece fundamental eso, ¿no? Porque es mirar un poquito más allá de los numeritos que están mal, pero están mejorando también. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si pueden, nuevamente les pedimos que pasen por iVoox o por iTunes y dejen una review. Si les gusta el programa, hagan un retweet en Twitter o compártanlo en Facebook. Saben que ayuda un montón eso. Y bueno, me voy despidiendo. Mi nombre es Gabriel. Este ha sido otro programa de Economista del Medio. Chau, chau.